La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Muchas veces en todo el debate económico los políticos siempre intentan que los ciudadanos piensen que la inflación viene causada por cualquier efecto y todos los efectos excepto el único que puede hacer que los precios agregados suban, consoliden esa subida y continúen subiendo, que es aumentar masivamente la cantidad de dinero por encima de lo que demanda la economía privada. La razón por la que los gobiernos intentan disfrazar la inflación y, por supuesto, intentan echarle la culpa de la inflación a los supermercados, a las cadenas de suministro, a la avaricia de las malvadas empresas, es porque el principal beneficiario de la inflación es el que emite la moneda, es decir, el Estado. No hay manera en la que la avaricia de las empresas puede hacer que suban todos los precios agregados y consoliden esa subida. ¿Por qué? Porque para la misma cantidad de dinero los ciudadanos no podrían comprar todos aquellos bienes que necesitan y por lo tanto la inmensa mayoría de los bienes bajarían de precio. La inflación de costes no existe, no deja de ser nada más que mucha más cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Es decir, lo único que puede hacer que suban los precios de manera continuada, que es lo que es la inflación, porque cuando nos dicen que la inflación baja, no es que bajen los precios, es que baja el ritmo de subida de los mismos. Es decir, lo único que puede hacer que suban los precios de manera agregada y continúen subiendo es imprimir mucha más moneda de lo que demanda la economía privada. Ese es el problema al que se enfrenta el mundo actualmente, que los estados están intentando disfrazar sus desequilibrios fiscales vía la impresión de moneda y por lo tanto vía la inflación. La razón por la que los estados no quieren eliminar la posibilidad de emitir moneda es precisamente por eso. Le llaman el uso social de la moneda, pero la realidad es que lo que está ocurriendo en una gran cantidad de países es simplemente que los estados lo que hacen es una gigantesca expropiación de la riqueza de la economía privada hacia el Estado vía esa inflación, un impuesto escondido. En los últimos meses hemos escuchado a muchos comentaristas políticos decir que se había ganado la batalla contra la inflación simplemente porque se reducía el ritmo de subida de precios, pero seamos realistas, lo que ha ocurrido ha sido que la inflación además es persistente, es decir, el ritmo de subida de precios se reduce mucho menos de lo esperado. No debemos olvidar que el único que crea dinero artificialmente es el Estado. Es decir, los bancos, cuando generan préstamos, crean esos préstamos con respecto a activos y a proyectos reales y con capacidad de repago. El único que se endeuda contra la mejora de la economía y por lo tanto lo que está haciendo literalmente al endeudarse, al aumentar el déficit, es crear nuevas unidades monetarias, es el Estado. Y al crear nuevas unidades monetarias que son muy superiores a lo que demanda la economía privada, está haciendo dos cosas. Está llevando a cabo un proceso lento de expropiación de la riqueza del sector privado que se genera desde la inversión prudente y el ahorro para aumentar el peso y el control del Estado. Si los estados continúan gastando como si no hubiera mañana y si los estados continúan aumentando masivamente sus desequilibrios fiscales, la inflación no se va a contener. Y el problema, no solamente en Estados Unidos, que tiene la moneda de reserva del mundo, sino en el resto de los países, es que están destruyendo la capacidad de la economía privada de generar riqueza y de fortalecerse. ¿Por qué? Porque los salarios reales empeoran, porque la capacidad de las pequeñas y medianas empresas de crecer es menor y porque las empresas, su nivel de inversión se sitúa por debajo del nivel de depreciación, incluso en algunos casos se reduce todavía más el nivel de inversión. Es decir, estamos empeorando la productividad de la economía porque se ha creado un constructo falso de
y de la idea de que es el Estado el que crea riqueza vía la impresión de moneda, que es literalmente ver la economía al revés de cómo es. Es decir, el Estado lo único que hace es emitir deuda, como está ocurriendo en Estados Unidos. El déficit se dispara además a pesar del crecimiento. La impresión de moneda aumenta a pesar de que hay un nivel de empleo relativamente aceptable. ¿Y qué es lo que ocurre? Descontento de los ciudadanos, empeoramiento de los salarios reales, empeoramiento de la capacidad de salir adelante y empeoramiento de la capacidad de las pequeñas y medianas empresas de crecer. El Estado lo que hace es presentarse como la solución y aumentar todavía más los desequilibrios monetarios, generando un efecto perverso en el que solamente la realidad de la economía y del sector privado y la sociedad civil puede parar. Es decir, solamente un sector civil, una sociedad civil que le diga al Estado se acabó intentar vendernos el cuento de que imprimiendo moneda, de que aumentando el déficit, de que aumentando los desequilibrios fiscales va a generar crecimiento. Cuando dejemos de pensar que el Estado regala algo, empezará a solucionarse los problemas estructurales de la economía.